bendiga. Sean bienvenidos todos, bienvenidos. Es un gusto poder saludarles nuevamente. Qué bueno volver a reunirnos hoy en la iglesia y como iglesia, ¿verdad? Bienvenidos todos los que vienen regularmente, los de casa, y bienvenidos los que nos visitan igualmente. Bienvenido a su familia, mi hermano John. Su madre está de visita de Colombia, directamente visitando a su familia aquí en París. Sean bienvenidos todos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles, hermanos. Bien, como ustedes saben, estamos llevando el estudio de la carta a los Efesios y he titulado este sermón Cristo y su ministerio de paz. Y es algo tan importante que podamos apuntar, porque esto ayuda ciertamente a estar concentrados. Les animamos a que cada domingo ustedes puedan traer una libreta de apuntes donde usted pueda coger apuntes, donde pueda escribir todo lo que vamos aprendiendo, de tal manera que está concentrado y la mente está puesta en lo que tiene que estar. ¿Ok? Somos muy débiles en ese aspecto, nuestra mente divaga muchas veces y pensamos cualquier cosa y nos desconcentramos y de pronto nos quedamos dormidos. Así que le invito a que coja apuntes y no se duerma y siga la enseñanza. Y de hecho quiero anticiparles de ya en cierta manera que este pasaje o este texto es un poco denso. Y hay que explicarlo con mucha paciencia y calma. Por eso no voy a correr, sino que voy a explicarlo de tal manera que podamos comprenderlo, porque el objetivo de cada enseñanza es que podamos comprenderlo y es que podamos entenderlo y obviamente aplicarlo a nuestras vidas. Es el objetivo de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra. Ese es el objetivo de la palabra. Hermanos, me gustaría antes de empezar a ilustrar esta enseñanza con un ejemplo. Ustedes han visto que, no sé, algunos que viven o han vivido o han pasado por Bagneux, que es un barrio donde yo vivía antes. Aquí está muy cerca, ¿no? Aquí de esta localidad igualmente. Comenzaron a construir muchísimas empresas, porque la línea 15 de metro iba a llegar hasta ese lugar y abrieron varias salidas de metro y dos estaciones más incluidas en ese mismo barrio. Entonces, en consecuencia de eso, tuvieron que derribar todo aquello que estaba por ahí, plazas, piscinas, parques e incluso casas. Y como obviamente iba a pasar el metro, tuvieron que excavar profundamente y tuvieron que derribar todo eso. Así que no iba a ser posible construir una nueva o dos nuevas estaciones de metro a menos que se removiera todo eso. Y no iba a ser posible, obviamente, construir toda esa cadena de empresas que han construido ahí y grandes edificios que han construido ahí. Si usted pasa por ahí se va a dar cuenta que hay una gran cantidad de empresas nuevas y no hubiera sido posible construir nada de eso si no se removía todo lo antiguo que estaba ahí. Casas, inmuebles y todo lo que había ahí. Había hasta piscinas y una cancha pequeña de fútbol en la cual jugué en alguna ocasión. Y al día de hoy ya nada de eso está. Así que, hermanos, una construcción nueva es hecha única y exclusivamente cuando una construcción antigua es removida y quitada con todos y sus escombros. Y esta ilustración yo creo que es perfecta para ilustrar justamente lo que Pablo ha venido haciendo en el capítulo 2. La semana pasada vimos que el estado espiritual en que nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo era el de muertos espirituales extraviados en nuestros pecados, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está haciendo. Y en el versículo 3 dice que por estar en ese estado espiritual éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios y de la condenación eterna. Ese era nuestro estado espiritual antes de venir a Cristo. Y no cabe duda, hermanos, de que para que podamos apreciar la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios en favor de los que hemos creído, era necesario primeramente ver nuestro estado espiritual antes de venir a Cristo.
Porque solo así podemos ver, como decía nuestro hermano en la semana pasada, la perla de gran precio. Solo así podemos apreciar esta gracia y esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y es precisamente lo que hace Pablo aquí. Nos dice en el primer capítulo que hemos sido grandemente bendecidos con toda bendición espiritual, pero no debemos olvidar de dónde hemos sido sacados y de dónde nos ha traído el Señor y cómo Él nos ha encontrado, cuál era nuestro estado espiritual. Así que era un estado que nos dejaba incapacitados para buscar a Dios y venir en arrepentimiento y fe. Ese es el estado natural del hombre que nace sin Dios, que vive sin Dios y que no tiene a Cristo como su Señor, su Rey y su Salvador. Ahora bien, hermanos, en la segunda mitad del capítulo 2, que es el texto que nos toca exponer hoy, estaremos viendo cómo el apóstol Pablo regresa al tema de la gracia de Dios para que sus lectores puedan ver así la maravillosa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Pablo muestra a sus lectores cómo por medio de Cristo, quien derriba la pared intermedia, el muro de separación que dividía a judíos y a gentiles, como gente de toda tribu, lengua y nación, vienen a ser uno solo por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que va a hacer Pablo en este pasaje. Y le invito a que podamos leer entonces, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Nos ponemos de pie si son tan amables. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice... ¿Ya lo tienen? Dice así el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, hermanos. Señor, nos presentamos delante de ti como una sola iglesia, Señor, para darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y como dice este texto, Señor, que por medio de ese sacrificio tú derribaste la pared intermedia, la pared de separación, Señor. Ahora tenemos paz con Dios y paz con los hombres, Señor. Gracias te damos por tu sacrificio y queremos presentarnos delante de ti, primeramente para reconocer tu grandeza, tu gloria, tu señorío. Y también, Señor, para reconocer que tú eres santo, Dios, y nosotros pecadores. Te pedimos perdón porque ciertamente hemos pecado contra ti. Nos presentamos como hombres débiles, necesitados de tu gracia, necesitados de tu perdón, necesitados de tu favor. Y yo mismo ciertamente, Señor, me presento delante de ti, Señor, para que tengas misericordia de mi vida.
y puedas ayudarme en medio de mis debilidades a predicar tu palabra, Señor, con autoridad, con denuedo y con el favor de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que asimismo bendigas esta iglesia, bendigas estas vidas, bendigas estas personas que están en medio nuestro y bendigas, Señor, tu palabra en medio nuestro. Que ella haga fruto en nuestras vidas, que se arraigue en nuestros corazones, que transforme y cambie nuestras vidas, Señor, y nos llames a vivir en arrepentimiento y fe diario y continuo, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos. Y para la gloria de tu nombre oramos, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Veamos entonces en primer lugar, hermanos, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Versículo 11 y 12 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que dice el versículo 11 y 12. Y esta frase del versículo 11 con la que inicia Pablo es muy importante. Si ustedes ven en sus Biblias, en el versículo 11, Pablo inicia con una palabra y dice: por tanto, acordaos. Acordaos, o más bien recuerden. Esto es un llamado a recordar, hermanos, el estado en el que ellos, sus lectores, se encontraban sin Cristo. Pablo hace un llamado a los efesios, a quienes fue enviada esta carta, a que recordaran cuál era el estado en el que ellos se encontraban antes sin Cristo. Y si notan, hermanos, este texto, versículo 11, es muy similar a lo que dice el versículo 1. Estamos viendo el capítulo 2, ahora estamos en el versículo 11, pero este versículo 11 inicia de manera muy similar a cómo inicia el versículo 1, donde les dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora en el versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Hermanos, este asunto de la circuncisión, este es un pacto que Dios hizo con Abraham. Y hermanos, este es el muro infranqueable que existió y ha existido históricamente entre judíos y gentiles. Cuando hablamos de gentiles, no estamos hablando de personas amables, buenas y bondadosas, sino que estamos hablando de personas no judías. Los judíos son un pueblo y para ellos todo el que no era judío era gentil, o sea, un extranjero, de cualquier parte, no importa si era africano, marroquí, argeliano, latino, no importa, era gentil. Para ellos era de esa manera que clasificaban las personas, judíos y gentiles. Pero este asunto, hermanos, de la circuncisión era el muro divisor entre judíos y gentiles. Y para que entendamos o veamos, hermanos, ese muro, ¿quieren ver ese muro? Hay un muro que nos separaba. Y ese muro, hermanos, es preciso recordar y que preciso precisar justamente, valga la redundancia, de que veamos cuál es ese muro y de qué se componía ese muro. Y aunque había, hermanos, dentro del templo un muro divisor, un muro de separación había entre judíos y gentiles, incluso cuando entraban al templo, un muro divisor estaba ahí para judíos y extranjeros que no se podía pasar. Y debemos recordar también que los judíos, hermanos, no solamente habían levantado un muro de piedra dentro del templo, sino que habían levantado también un muro espiritual y religioso infranqueable para cualquier otra persona no judía. Así que, por ejemplo, ellos aludían, a ser descendientes de Abraham. Ellos apelaban a que ellos eran descendientes de Abraham. Ellos se jactaban de ser el pueblo escogido por Dios, quienes recibieron el llamado por medio de los patriarcas. Ustedes recuerdan los patriarcas: Abraham, Isaac,
Jacob, ¿verdad? Ellos se jactaban y se enorgullecían de haber sido a quienes se les reveló Dios en el Sinaí y al ser el pueblo asimismo que recibió las leyes, los pactos y las promesas. Ellos eran un pueblo grandemente bendecido y recibieron la ley por mano de Dios y por medio del gran hombre Moisés. Y fueron ellos los judíos, hermanos, quienes recibieron las señales y el pacto conocido como la circuncisión por medio de Abraham. Ustedes recuerdan que Dios habló con Abraham y le dijo de circuncidar a todo varón al 8º día. Esa era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, hermanos. Y Pablo en nuestro texto, en los versículos 11 y 12, les hace mención de esto. Pablo les recuerda esto en el versículo 11, lean conmigo, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. ¿Por qué? Porque los gentiles no habían sido circuncidados. Ellos no habían recibido ese pacto. A ellos no se les reveló Dios. Fue a los judíos a quienes se les reveló Dios y a quienes Dios les dio este mandato. Y oigan lo que dice el versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, y oigan esto, sin Dios. Pablo les dice eso a sus lectores, a los efesios. Le dice: ustedes eran llamados los incircuncisos. Ustedes estaban lejos de los pactos, lejos de las promesas. Ustedes vivían sin Cristo, vivían como paganos. Ustedes no tenían ni la promesa, ni los pactos, ni la bendición de Dios. Ni siquiera Dios se les había revelado a ustedes porque ustedes ni siquiera sabían que existía. Ustedes adoraban otros dioses, dioses paganos. Pero a ustedes no se les reveló Dios, por lo tanto ustedes estaban sin esperanza y sin Dios. No tenían esperanza y no había esperanza para vosotros. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que Pablo les está diciendo a sus lectores. ¿Ustedes se imaginan un domingo los efesios reunidos en aquel tiempo? Y Pablo manda esta carta y manda que se lea esta carta delante de toda la congregación. Y Pablo les dice estas cosas. ¿Cómo quedaríamos nosotros? De la misma manera que ustedes se sienten hoy, se sentían los efesios. Era una gran verdad. Ellos eran un pueblo pagano, nunca habían escuchado de las leyes y los mandamientos de Dios, ni de sus promesas, ni sus pactos, ni siquiera que había de circuncidarse. Nunca habían escuchado estas cosas y Pablo les dice: de esa manera vivían ustedes antes. Los gentiles estaban fuera del pacto y sin pacto eran despreciados por los judíos, quienes los designaban como personas incircuncisas, personas que nunca habían recibido nada de Dios, absolutamente nada. O sea, para los judíos un gentil era un pagano, un inmundo, y tanto así, hermanos, que un judío jamás entraba a la casa de un gentil, a la casa de un pagano. Ustedes recuerdan cuando Pedro recibe una revelación, ¿verdad? Y se le es enviado a ir a una casa, la casa del centurión. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dice Pedro? Le dice cuando entra a la casa del centurión, justamente: tú sabes que nosotros no tenemos permitido juntarnos con gentiles, y menos entrar a sus casas, y menos compartir con ustedes. Ustedes, de una u otra manera, Pedro le hubiera podido decir: ustedes son incircuncisos, ustedes son paganos, adoran a quién sabe qué, entonces yo no puedo pasar ahí. Pero Dios le mostró que debía ir ahí, porque Dios había ciertamente preparado un plan de salvación a los que incluía también a los gentiles. No solo para los judíos. Pablo quiere, hermanos, que sus lectores recuerden estas cosas y piensen estas cosas, sobre todo para que sus lectores puedan ver cómo Dios, hermanos, por medio de Cristo derribó todo muro y toda pared intermedia, toda enemistad, trayendo paz a través de su muerte y su sacrificio. Isaías 9:6 dice lo siguiente: su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz que trajo paz a estos dos pueblos que estaban divididos por este muro religioso.
Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se dan cuenta? ¿Quién derribó esa pared intermedia de separación? Cristo, a través de su muerte y su sacrificio. Por tanto, hermanos, Cristo es nuestra paz, así como lo fue para los efesios, lo es en aplicación para nosotros, los que hemos venido a la fe. Tenemos paz para con Dios y paz para con los hombres, y los que estaban muertos en delitos y pecados, Cristo, y por medio de Cristo les ha dado vida y los ha declarado santos. Y a los incircuncisos les ha hecho circuncidar, ya no en la carne, sino en el corazón. Nosotros somos circuncidados, ya no en la carne y no como los judíos, sino que Cristo, por medio de su obra en la cruz del Calvario, nos ha circuncidado en el corazón. Ahí fue hecha esta circuncisión. Así que, hermanos, Él ha hecho posible esta paz y Él dio fin al muro divisor entre judíos y gentiles. Y esto nos da paso a nuestro segundo punto. ¿Quieren ver el segundo punto? Amén. Amén. Veamos entonces en segundo lugar, Cristo trae paz mediante su muerte. Cristo trae paz mediante su muerte. Versículos 13 al 16, lean conmigo. Les invito a leer su Biblia, versículo 13 al 16. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y como ustedes pueden notar, es un pasaje bastante amplio y muy denso. Contiene muchísima información en un solo pasaje. Por lo tanto, hermanos, les voy a pedir que tengan paciencia. Esto amerita, hermanos, una explicación pausada y pasiva para poder comprenderlo, porque es muy profundo. Así que concentremos y prestemos atención. Hermanos, el pasado de los gentiles, como lo vimos antes en el primer punto, era verdaderamente desolador. Era sin esperanza, era un panorama de desolación. No solo estaban muertos sin delitos y pecados, sino que, como hemos visto, se encontraban lejos de los pactos, lejos de las promesas, sin esperanza, que es lo último que se pierde. Pero estaban sin esperanza y, oigan esto, estaban sin Dios. Y con la frase que Pablo hace aquí en el versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, Pablo retoma el tema de la gracia. Pablo vuelve a la gracia. Ustedes recuerdan Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, donde Pablo nos decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que estábamos envueltos y caídos en nuestra naturaleza pecaminosa, y de repente dice, pero, no sé si ustedes han visto alguna vez una pelea de boxeo. ¿Han visto una vez una pelea de boxeo? Si usted nunca fue a una pelea de boxeo, seguramente vio Rocky, ¿verdad? Seguramente en algún momento en su vida usted vio Rocky. Tal vez no vio la 1, tal vez no vio la 2, pero seguramente vio la 3, la 4, la 5. Al día de hoy ya no sé cuántos Rockys hay, pero sé que hay más de 5. Así que de una u otra manera usted debe haber visto Rocky cualquier número. Y si ustedes recuerdan algo que destacaba Rocky, y sobre todo en su primera pelea con Apollo Creed, no voy a hablar de boxeo, pero es una ilustración, con Apollo Creed, hermanos, ese moreno, grande, fuerte, cogía a Rocky como un niño, ¿verdad? ¡Pam! Lo golpeaba una y otra vez, uno y otro golpe, y hasta tal punto que este hombre llegó como ya al round 13, y él pensaba que iba a noquearlo, como era un novato, pensaba que iba a noquearlo en el segundo round, como mucho. Entonces él ya llegaba como el round número 12, número 13, y él ya estaba cansado y de darle golpes y darle golpes, y este hombre no caía. Y le daba golpes y este hombre no caía.
Hermanos, algo similar es lo que hace Pablo aquí. Pablo nos dice en el capítulo 1 que hemos sido grandemente bendecidos, grandemente. Hemos sido predestinados, hemos recibido grandes promesas, pero en el capítulo 2 nos baja a la tierra y nos dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Dios. Ustedes no recibieron ningún pacto, estaban sin esperanza, sin Dios, ajenos a los pactos de las promesas. Es como que Pablo está golpeando y golpeando y golpeando el corazón de sus lectores para que pudieran entender y comprender cuán grande misericordia había tenido Dios de todos ellos. Estaban casi en el suelo, hundidos en sus delitos y pecados. Y Pablo dice: pero, cuando estaban ya en el suelo, ya yendo a quedarse knockout, dice: pero, esa es la mano, esa es la gracia de Dios. Pero, Dios, que es rico y amplio en misericordia por su gran amor con que nos salvó, nos ha hecho salvos por la cruz de Cristo. No nos ha dejado cao en el pecado, no ha dejado y no ha permitido que nos mate el pecado, y esto ha sido logrado por la sangre de Cristo. Y Pablo les dice a sus lectores: para que esto fuese posible, fue necesario el sacrificio de un santo. Es la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: fue el precio para quitar el pecado y efectuar la reconciliación o la paz entre Dios y los hombres, y entre los hombres igualmente. ¿Oyeron cuál fue el precio de ese pero? Fue el precio, la sangre de Cristo fue el precio para quitar el pecado y afirmar así la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres eran enemigos de Dios y son enemigos de Dios. Y si estás sin Cristo, tú eres enemigo de Dios. Colosenses 1:19, versículo 2 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, hablando de Cristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante su muerte sacrificial en la cruz. Ese fue el precio de este pero. ¿Se dan cuenta? Ustedes han escuchado tal vez a un predicador, a un hermano que se llama R.C. Sproul, ¿verdad? Dice él que en su buró, en su escritorio, tenía una frase escrita ahí: pero, refiriéndose a este pasaje. Pero, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza, cuando vivíamos sin Dios, cuando vivíamos lejos de sus pactos, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, merecedores del infierno eterno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Fue su sacrificio y fue su sangre lo que ha traído paz entre Dios y los hombres, y por consecuencia entre judíos y gentiles. Amén. Esa es la paz. En otras palabras, hermanos, no hay diferencia. Todos pueden acercarse hoy a Dios, tanto judíos y gentiles, latinos, africanos, europeos, de toda tribu, lengua y nación. Todos pueden venir y acercarse a Dios hoy libremente por medio del sacrificio de Cristo. Así que por otra parte, hermanos, hay algo muy interesante en el versículo 14. Si ustedes me acompañan a leer en el versículo 14, y esto nos da paso a nuestro tercer punto, donde dice: Cristo trae paz derribando todo muro de enemistad. Cristo trae paz derribando todo muro de enemistad. Versículo 14, lean conmigo. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermanos, una de las acciones que Cristo hace como pacificador es esta: la de haber derribado la pared intermedia de separación. Hermanos, esta es una obra que hizo Cristo con su muerte. Él derribó la pared intermedia de separación.
¿A qué se refiere entonces Pablo con este muro de separación, o que Cristo derribó este muro de separación? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Hermanos, como decía en el primer punto, en el templo judío existía un muro divisor que separaba a todo extranjero del pueblo judío. O sea, si tú llegabas al templo y eras extranjero, podías entrar hasta una cierta parte. Pero luego existía un muro divisor que solo podían entrar los judíos y ningún otro extranjero podía llegar después de ese muro. Nadie. Y sobre la pared debajo del templo había en la zona de los gentiles una inscripción en griego, en latín, que según Flavio Josefo, el historiador judío, dice, prohibía bajo pena de muerte a todo extranjero, o sea, a un no judío, entrar aparte o después de ese muro. Había un letrero en ese muro donde era prohibido pasar, y el letrero decía que cualquier persona que osara pasar estaba condenado a la muerte. Ningún extranjero, o sea, un no judío, podía pasar ese muro. Así que la pared intermedia de separación que menciona Pablo aquí en el versículo 14 es una posible mención a este muro divisor. Es muy posible que Pablo esté haciendo mención a esto. Pero, hermanos, existía otro muro. Existía otro muro. En el primer punto, el número 1, vimos como algo breve acerca de la jactancia religiosa que los judíos tenían por haber sido el pueblo escogido de Dios. También eran, hermanos, no solamente las jactancias por haber sido el pueblo escogido de Dios, sino que también eran las prácticas y las ceremonias religiosas que tenían los judíos y de las cuales los judíos se sentían muy orgullosos. No solo era la jactancia religiosa de haber sido el pueblo escogido por Dios, a quien se le reveló Dios, sino que había otro muro, y era el muro de las ceremonias religiosas que tenían ellos. Y de hecho, hermanos, los judíos piensan hasta el día de hoy, y pensaban en aquel entonces, que el cumplir ellos esas ceremonias y esos mandamientos eran un pueblo capaz de agradar a Dios, y por ende ellos podían entrar al cielo. O sea, ellos creían que a través de estas ceremonias ellos podían agradar a Dios y por ende entrar en salvación al cielo. De manera que cualquiera que no llevara a cabo estas ceremonias, estos pasos religiosos y estas prácticas religiosas, para un judío era imposible que una persona que no practique estas cosas tuviera alguna relación con Dios, o tuviera una entrada al cielo, o simplemente alcanzara salvación. Para un judío, una persona que no practicara la circuncisión, que no practicara los mandamientos de Moisés, que no practicara el derramamiento de sangre de un animal para perdón de pecados, una persona que no hiciera eso, era imposible que se salvara. Esa era la mentalidad judía. De manera que usted y yo estábamos fritos, y estaríamos fritos al día de hoy. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada de eso. ¿Dónde está aquí el altar para sacrificar animales? ¿A quién hemos circuncidado aquí? ¿Cuáles son las ceremonias que hemos hecho donde el gran sumo sacerdote ha entrado al templo para pedir perdón por nuestros pecados? ¿Cuándo hemos hecho eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya quedó abolido por Cristo, justamente. Entonces los judíos tenían este pensamiento, que ninguna persona que no practique estas cosas podía ser salvo. Imposible, decían ellos. Esto lo vemos, hermanos, en la discusión que tuvo Pablo en Hechos 15, cuando algunos hebreos judaizantes comenzaron a escuchar que había pueblos no judíos que habían recibido el Espíritu Santo y habían creído en Cristo y habían comenzado a formar iglesias. Entonces estos judíos comenzaron a visitar esas iglesias y a decirles: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta? Ellos comenzaron a visitar estas iglesias, hermanos, y les decían, como a todo judío: si no te circuncidas, tú no puedes ser salvo. ¿Se imaginan eso? Es como si hoy día entrara aquí una persona judía y nos dijera lo mismo: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. O sea que la salvación está en circuncidarse. Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Vieron?
Es lo que ellos creían y es lo que ellos enseñaban en las iglesias que se habían formado ya gentiles y no judías. Y el versículo 5 dice de Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Oyeron eso? Algunos de la secta de los fariseos que escuchaban el discurso de Pablo, donde Pablo estaba diciendo que gentiles habían venido al conocimiento de Dios, estos judíos se levantaron y dijeron, es necesario enseñarles que se circunciden como todo judío. Si no, no pueden ser salvos. Pablo, ve y dile eso a las iglesias gentiles donde tú predicas. Así que, hermanos, lo que expresa el versículo 14 y 15 de que Cristo derribó la pared intermedia que existía entre judíos y gentiles, o sea, de la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, no solo se refiere a ese muro divisor que existía en el templo, sino que también se refería a estos muros religiosos y prácticas religiosas que ellos habían levantado. ¿Comprendieron hasta ahí? Les dije que esta era una parte algo densa, sino que, hermanos, también se refería a todo sistema y práctica judía, tales como les decía, la circuncisión, la preparación especial de los alimentos, la preocupación por la pureza y la ortodoxia ceremonial. Ese muro era un muro divisor muy alto, muy grande. No solo estaba la jactancia religiosa de los judíos, sino que también estaban las prácticas ceremoniales y las prácticas religiosas. Así que si una persona venía, no podía ser salvo según ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice en el versículo 15, Cristo aboliendo todo eso. Versículo 15 de Efesios 2 dice que Cristo abolió todo eso. Catargesa significa abolió. Tiene el significado de nulificar o hacer algo inválido. Cristo nulificó e invalidó todas esas leyes y mandamientos. ¿Por qué? Porque ya no es más necesario el sacrificio de animales, porque Cristo es el único y suficiente sacrificio. El sacrificio de Cristo fue único y una vez y para siempre. Ya no es necesario sacrificar más animales. Las leyes ceremoniales y añadiduras que los judíos hicieron a la ley ya no están en vigor, o ya no son mandamientos para nosotros los gentiles. Así que en conclusión, hermanos, Cristo en su carne, o sea, en su encarnación, con su ministerio, su muerte y su resurrección, borró todos estos elementos divisivos. Cristo borró todos estos elementos divisivos que había entre los hombres, entre judíos y gentiles. Con su muerte y resurrección, Cristo derribó este muro. Ya no existe más un muro. Ustedes han visto cuando quieren tumbar un muro grande de concreto, ¿qué es lo que hacen? Ponen dinamita, ¿verdad? Cristo es la dinamita que explotó y derribó este muro de separación entre judíos y gentiles. Ya no hay más. Así que la manera de acercarnos a Dios ahora es por la gracia mediante una nueva obra creadora de Dios que es la misma para ambos, para los judíos y gentiles. Es la misma obra de sacrificio de Cristo. Esta es la que nos acerca a judíos y a gentiles. De manera que cuando estos hombres, hermanos, no importando su nacionalidad o su religión, vienen al conocimiento verdadero de Dios, a la aceptación de su Hijo Jesucristo, pueden beneficiarse también de los beneficios que da Dios a sus hijos, que da Dios a aquellos que le reconocen. Y ser parte de este nuevo pueblo, que es precisamente lo que veremos en nuestro cuarto y último punto. En cuarto lugar, entonces, hermanos, una nueva construcción con identidad en Cristo. Versículo 17 al 22. ¿Qué dice versículo 17 al 22? Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos,
Es interesante este versículo 17, porque si analizamos, hermanos, Cristo en su ministerio terrenal nunca salió de más de 200 kilómetros alrededor. Nunca salió, y el texto dice que Cristo, porque Pablo está hablando de Cristo, ¿verdad? Él derribó la pared intermedia, dice, y continúa hablando, y dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que, ¿cómo podemos entender esto? De que Cristo vino, les está hablando a los efesios, ¿verdad? Kilómetros lejos de Israel. Y Pablo dice que Cristo vino y les anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Cómo es posible si Cristo nunca fue a Éfeso? ¿Cómo es posible esto? Y Pablo dice que Él vino y les anunció este mensaje hablando de Cristo. Hermanos, es claro que Pablo fue a los Efesios. Pablo fue a los Efesios, pero él, hermanos, Pablo no fue en su propio nombre. Él solamente era un embajador, un representante de Cristo, hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Recuerdan cuando Pablo inicia en el capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Entonces Pablo era un ministro, era un enviado de parte de Dios. ¿Se dan cuenta? Fue realmente Cristo, hermanos, quien les habló a los efesios a través de sus servidores, a través de los apóstoles, a través de sus enviados, a estos hermanos que estaban lejos o que estaban fuera. Fue sus servidores. Por esto Pablo puede decir con toda autoridad que fue Cristo quien les predicó. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien los envió. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas estas cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces era Cristo enviando a sus mensajeros, de manera que cuando un predicador anuncia el evangelio, no es la autoridad, no es el mandamiento de hombres ni en la palabra de hombres, sino que es el mismo Cristo anunciando su palabra por medio de pecadores débiles, llamando al arrepentimiento. Eso es el mensaje. Esa es la predicación del evangelio. Dios usando a predicadores y hombres débiles para anunciar un mensaje poderoso. ¿Se dan cuenta, hermanos? 2 Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino como con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo a los hombres. ¿Se dan cuenta? Ningún hombre puede presentarse aquí a mandar por su propio pensamiento o sus propias ideas. No, es la Escritura la que está sobre todo hombre. Así que venimos con autoridad de parte de Dios y delante de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, hablando Pablo, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y era Pablo diciendo esto. Pablo dice: yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino predicarles a Jesucristo y a este crucificado. Eso es más sabio que mi sabiduría hebrea, judía y paulina. La preparación de Pablo a los pies de Gamaliel, Pablo estaba diciendo aquí, no sirve para nada. Lo único que es importante y más sabio es Cristo y este crucificado. Y este fue el mensaje que Pablo les predicó a los efesios, a los gálatas, a los corintios, a los tesalonicenses y a todos, y a los filipenses y a ustedes también. Amén. Y este es el mensaje, hermanos. No hay otro evangelio ni otro mensaje. La cruz del Calvario fue un sacrificio con olor suave y fragante para Dios y una expiación por nuestros pecados. La cruz del Calvario fue la que limpió nuestros pecados y somos declarados ciudadanos del reino de los cielos por este sacrificio bendito que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, derribó todo muro que nos separaba, hermanos, de Dios, toda enemistad que teníamos con Dios y con los hombres, y nos ha declarado ciudadanos del reino de los cielos, y por medio de este sacrificio ahora tenemos entrada al Padre.
Podéis acercarse libremente. El versículo 19 de nuestro texto dice: así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois más extranjeros. ¿Os sentís extranjeros en alguna ocasión? Pues es verdad, somos extranjeros. Pero hablando, hermanos, hablando en términos cristianos, en términos bíblicos, dice Pablo que por medio del sacrificio de Cristo ya no somos extranjeros en la ciudad de Dios. Ya no somos extranjeros, sino que somos ciudadanos y advenedizos. Ya no somos más, sino que somos miembros de la familia de Dios. ¿Se dan cuenta? Esta palabra extranjeros, hermanos, son quienes pertenecen a otra nación en contraposición a los que son ciudadanos de un país. Nosotros somos extranjeros, ¿verdad? Por otra parte, advenedizos es esencialmente un emigrante, alguien que puede vivir en la ciudad, pero sin derecho a la ciudadanía. Algunos somos extranjeros, venimos aquí, se regularizan, ¿verdad? Y pueden tener ciertos privilegios. Pero cuando se nacionaliza, usted toma todos los privilegios. Y hay asimismo algunos advenedizos o personas que vienen y tal vez están indocumentadas y no tienen los mismos beneficios que tiene una persona regularizada y una persona nacionalizada, ¿verdad? Entonces es lo que dice justamente Pablo. Ustedes en la ciudad de Dios, donde vamos a vivir para siempre, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son ciudadanos del reino de los cielos, por este sacrificio de Cristo. Por la gracia de Dios, el extranjero se convierte en ciudadano y el advenedizo es transformado en miembro de la familia de Dios, y Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. El extranjero es convertido en ciudadano y el advenedizo es miembro de la familia de Dios, donde Dios es el Padre y nosotros sus hijos. Y esta comparación, hermanos, de la familia es muy interesante porque en el Nuevo Testamento es la figura más común de la iglesia. ¿Ustedes se habían dado cuenta? Esta figura de la familia que Pablo usa constantemente es la figura más que se asimila a la iglesia, a la familia. Y Pablo, por ejemplo, instruyó a Timoteo diciéndole justamente que cuando hablaba con mujeres ancianas les tratara como a madres. Y cuando hablara con personas adultas, hombres adultos, le dice, trátales como padres. Y a los jovencitos, trátale como hermanos. Y a las jovencitas con toda pureza. ¿Se dan cuenta? Padre, madre, hermanos. Pablo hace una figura de familia en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Esos son los términos de cariño, compromiso y relación permanente entre familiares. Se conocen, ¿verdad? Entre familiares se conocen las debilidades, entre familiares se conocen las dificultades y juntos en familia se apoyan y se animan para seguir adelante. Eso es lo que hace justamente la familia. Se sacrifican los unos por los otros, ¿verdad? Eso es lo que hace la familia. Somos de la familia y la familia de Dios. Y oiga lo que dice el versículo 20. Véanlo conmigo y vamos terminando. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Dónde está edificada esta iglesia, esta familia de Dios? Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quienes todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mucha información da Pablo, ¿verdad, hermanos? Información muy amplia, muy densa. El autor visualiza, hermanos, una estructura grande y bella que va creciendo como un edificio. Pase usted a la de Fons y verá los edificios, ¿verdad? Hay que hacer así para ver los edificios, ¿verdad? Pablo, hermanos, ilustra cómo esta bella ilustración tiene materiales muy especiales. Y estos materiales son la iglesia de Cristo, donde el fundamento, dice el texto, el versículo 20, que son el fundamento de esta iglesia, de toda iglesia cristiana, son los apóstoles y profetas. Y la principal piedra de construcción es Jesucristo.
Jesucristo, hermanos. Él es la principal piedra de construcción. Este edificio espiritual va creciendo. Las piedras que lo forman son los creyentes, tanto judíos como gentiles. El habitante, hermanos, por excelencia de la iglesia y de la edificación es Dios mismo y su Espíritu Santo a través de sus hijos, que van formando esta construcción. Entonces, hermanos, en conclusión, ¿cuál es el maravilloso mensaje de este texto? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el maravilloso mensaje de este texto? Como ustedes han podido notar, hermanos, este es un pasaje bastante denso, muy amplio. Por eso les animé a tener cierta paciencia para que podamos comprenderlo, digerirlo. Entonces, ¿cuál es el maravilloso mensaje de este texto? Hermanos, apunten si ustedes desean que por medio del sacrificio de Cristo, que derribó las enemistades, tradiciones y separaciones y ha hecho de estos dos pueblos uno solo, unidos por el Evangelio y a través del Evangelio de Cristo, ha hecho una nueva construcción. Este es el mensaje prácticamente de este pasaje, que Cristo, por medio de su muerte sacrificial en la cruz, ha derribado el muro de separación y de estos dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, pero por medio del sacrificio de Cristo fue posible esta unión. Fue posible porque a través de la jactancia religiosa y de las prácticas ceremoniales y de la jactancia judía de haber sido los recibidores de la revelación de Dios, no hubiéramos podido nunca acercarnos y ser un solo pueblo. Pero dice este texto que de los dos pueblos ha hecho uno solo. Así que ser parte de la familia de Dios donde mora el Espíritu Santo es el privilegio más grande de cualquier persona, ser judío o gentil. No importa. Ser parte de la familia de Dios es el privilegio más grande de toda persona. No es el privilegio que seas francés, alemán, inglés. No importa, hermano, eso importa única y exclusivamente aquí. El día o los años que vivas, pero los años se van fugazmente, así que eso te servirá para este mundo. En el reino de los cielos no existe ninguna diferencia entre judíos y gentiles, ni de ninguna lengua, raza, religión o lo que sea. No hay división. La iglesia ha de ser la morada terrenal de Dios por medio del Espíritu Santo, quien vive en el corazón de cada creyente. Y este es el sentido de la declaración con la que concluye esta parte de la epístola en el versículo 22. Si ustedes leen, dice: en él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados, somos una construcción de Dios para morada de Dios, para morada del Espíritu Santo de Dios. O sea, quiere decir que cuando la iglesia se reúne como una sola iglesia, somos la morada del Dios viviente. Y Hebreos capítulo 2, si no bien recuerdo, dice que Cristo mismo canta en medio de nosotros cuando nosotros nos reunimos a cantar como una sola iglesia. Y Pablo declara que en Cristo los gentiles y los judíos creyentes están siendo unidos en una nueva comunidad espiritual, con una nueva ciudadanía celestial y eterna, y como familia selecta para servir de morada permanente a Dios y a su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos enseña a través de este pasaje, hermanos. Y la tarea para nosotros como iglesia, como morada de Dios, es reflejar su gloria en las vidas de los santos que la forman y que han sido redimidos por la fe y viven por el Espíritu de Dios. Nuestro llamado como iglesia no es solo que vengamos y escuchemos un sermón el domingo, sino que es que después de escuchar el sermón salgamos de esta puerta y vivamos lo que hemos escuchado. Y podamos así reflejar al mundo la gloria de Dios, su gracia, su misericordia. Y es verdad, hermanos, y yo lo sé, que muchas veces somos débiles en este asunto. Muchas veces nos cuesta, muchas veces no somos ese reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Más bien parece que somos una distorsión de la gloria de Dios. Pero Dios nos anima a través de su palabra cada domingo y te anima hoy a ti a que vivas conforme a ese llamado que Dios te ha hecho. Vivas conforme a esta identidad. Así que concluimos que la iglesia de Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra. La iglesia de Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra. Así que te hago una pregunta.
Me gustan las preguntas. ¿Ya eres parte de la iglesia de Cristo? No importa si eres niño, joven, adolescente, hombre, mujer, anciano. Te pregunto, ¿ya eres parte de la iglesia de Cristo? No importa si eres colombiano, peruano, francés, chileno, americano. No importa si tienes ojos azules, rubio, eres rizo, eres pelo liso. No importa nada de eso. La pregunta es, ¿ya eres parte de la iglesia de Cristo? ¿Has venido a ser parte de la familia de Dios? ¿Ya has venido en arrepentimiento y fe a Cristo? ¿Aún estás en la iglesia tal vez como extranjero o como advenedizo tal vez? Sin privilegios, sin ciudadanía, sin nacionalidad. ¿Cómo te sientes dentro de la iglesia? ¿Te identificas con la iglesia de Cristo? ¿O simplemente pasas por aquí como peregrino, entras por esa puerta y sales por la de allá? ¿Cómo te sientes en la iglesia? Hermanos, la iglesia es el corazón de Dios y está en el corazón de Dios. Y de hecho, Cristo mismo descendió, obviamente, para redimir un pueblo para Él, que es la iglesia. Y te animo a ser parte de la iglesia. Mi familia es la iglesia y mi identidad es Cristo. Mi ciudadanía está en los cielos y mi pasaporte es el evangelio de Jesucristo. Yo solo soy un peregrino en esta tierra. Me gustó esta frase. Mi familia es la iglesia, mi identidad es Cristo, mi ciudadanía está en los cielos y mi pasaporte al cielo es el evangelio de Jesucristo, porque yo solo soy un peregrino en esta tierra. Hermanos, Cristo derribó ese muro de separación que había. Cristo derribó toda enemistad. Cristo quitó toda enemistad entre Dios y los hombres. Es posible venir a Dios a través de Cristo. Y esa es mi invitación esta mañana y ese es mi llamado a que juntos como iglesia podamos engrandecer a Cristo, exaltar a Cristo. De hecho, Apocalipsis 5, 9, 13 dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes cantaban un nuevo cántico? Juan, viendo a la iglesia, ya cuando Cristo había venido para tomarla como esposa en las bodas del Cordero, Juan ve esta visión y dice, y cantaban un nuevo cántico allá en los cielos. Todos los que pertenecemos a la familia de Dios, un día cantaremos un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con toda tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esa es la gloria, la alabanza que un día nosotros como iglesia daremos a Cristo. Así que te invito hoy, seas niño, seas joven, seas jovencito, seas adulto, ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, no sé si notaron esto, pero Juan vio a la iglesia. Si tú eres creyente, tú estás en esa visión. Juan vio a la iglesia. Apocalipsis nos muestra cómo Dios le reveló a Juan cuál sería el destino final de la iglesia. Y el destino final de la iglesia es un destino glorioso por el sacrificio de Cristo. De manera que si hoy crees en el sacrificio de Cristo, un día tú y yo cantaremos a gran voz un cántico nuevo y daremos gloria y honra al Cordero que fue inmolado y que hoy está sentado en el trono de Dios Padre. Así que te invito a que inclines tu corazón, inclines también tu rostro y ores conmigo y te acerques a Dios por medio de creer en el sacrificio de Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, hermosa palabra que tú nos das, Señor.
Oh Dios, cuán lejos estábamos nosotros, Señor. Cuán lejos vivimos de ti, Señor. Cuán apartados estábamos, Señor. Muertos en nuestros delitos y pecados. Lejos de la ciudadanía de los cielos. Oh Dios, pero tú que eres grande y rico en misericordia, con el gran amor con que nos has amado, Señor, has enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir por nosotros, para pagar nuestras deudas en la cruz del Calvario, Señor. Por eso te pido hoy, Señor, en base a la obediencia de Cristo, en base a su sacrificio, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras ofensas, que perdones nuestras desobediencias, cualquier sea, bendito Dios. Y si hay en medio nuestro alguien que aún no te conoce, que aún no ha recibido tu señorío, que solamente de oídas ha oído, pero aún no ha rendido tu corazón a ti, te pido que en tu gracia y en tu misericordia puedas tú salvarlo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, creyendo por fe que tú obrarás a través de tu palabra, Dios. Guárdanos, Señor, de la incredulidad, Señor. Te lo pedimos, bendícenos a través de tu palabra y ayúdanos a vivir en esta semana, Señor, conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.